Algo tan simple y tan complejo como ponerse en el lugar del otro, entender, al menos en parte, su realidad, su pensar, su sentir. Esa es la idea básica o el concepto básico de empatía, una capacidad tan importante para nuestro relacionamiento. ¿Y qué tan difícil es realmente ver más allá de uno mismo? ¿Cómo podemos vincular el concepto de empatía con el de justicia y el de felicidad? ¿Y frente a qué situaciones nos cuesta más ser empáticos o empáticas como sociedad? Hoy, en la letra chica, el otro yo. Dijo un filósofo que el mundo es un producto de la dialéctica, el diálogo entre dos extremos opuestos que se encuentran y en sus diferencias consiguen, casi sin querer, generar algo nuevo. Todo es y se define gracias a la existencia de un otro, de lo distinto, de lo que confronta. Existe una línea que distingue una y otra identidad, una y otra otredad. Originalmente la pregunta o el problema de la otredad era para los griegos el problema de los bárbaros. Los bárbaros eran los no griegos. Y los llamaban bárbaros porque hablaban en un idioma que los griegos no entendían y que a los griegos les sonaba como bar, 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 bar. El otro es lo que rompe lo común. Por eso se vuelve insoportable, se vuelve molesto, porque escapa a mis determinaciones, o sea, escapa a mi tolerancia, a lo que yo puedo aceptar que el otro sea. Esa imposibilidad es lo que lo constituye. Entonces, ¿qué hacemos? Lo traducimos. Le ponemos nombres que nos tranquilizan. Lo asimilamos a nuestras posibilidades. La manera de trascender del ser es en su relación con el otro, ¿sí? Trascender al ser, trascender al yo es en mi relación con el otro. Trascender al yo es ver por el otro, ¿sí? Salir de mí para ir hacia el otro. ¿Cómo reacciona la ciudadanía frente a lo que puede llegar a sentir como una amenaza? De cualquier tipo, puede ser el migrante, puede ser el delincuente, puede ser el drogadicto. Las figuras que no respetan la normatividad, no la marginalidad. Cada vez más personas se encuentran en situación de marginalidad y nosotros como sociedad tenemos cada vez menos respuesta y menos tolerancia. Estamos sufriendo una gran crisis de empatía. Nuestros valores han cambiado. Ya no somos una comunidad. Creo que corremos el riesgo de no ser capaces de resolver los problemas que tiene nuestro mundo hoy en día. Tenemos que ser capaces de encontrar la humanidad en los demás. Darnos cuenta de que los seres humanos compartimos algo, que es la capacidad de sentir. Todos ustedes, el sistema que tanto sabe siempre, decide lo que está bien o mal. Todo el mundo le grita e insulta a los demás. Ya nadie es civilizado. Ya nadie se pone en los zapatos de la otra persona. ¿Crees que hombres como Thomas Wayne alguna vez piensan lo que es ser alguien como yo? ¿Empatizar con los demás? No lo hacen. Ellos creen que nos quedaremos sentados y toleraremos todo como niños buenos. ¿Qué obtienes? No lo creo. ¿Cuándo cruzas un enfermo mental solitario con una sociedad que lo abandona y lo trata como una porquería? Te voy a decir lo que obtienes. Obtienes lo que putas mereces. Muy pero muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva propuesta de La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo estás? Maite Sarasola, muy bien. ¿Y tú? Bien, ¿qué final de tape? Sí, sí. Qué tape y qué final de tape, qué película. Bueno, hoy hablaremos de cine al final del programa, pero vamos en orden. Para empezar, siempre es muy entusiasmante charlar desde un punto de vista filosófico, reflexionar, definir, dar definiciones y enmarcar. Para eso recibimos a nuestro columnista de filosofía, el doctor en filosofía y docente de la UDELAR, Gustavo Pereira. Gustavo, buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Qué es la empatía? ¿Cómo la define la filosofía? Bueno, una primera aproximación con la que podemos empezar sería que la empatía es la capacidad que tenemos de vivir como propias las circunstancias que afectan a otro. Y para que esto suceda es necesario que ocurran dos cosas, o hay un par de elementos más que hacen que la empatía se suscite, ¿no? El primero es el ejercicio de imaginación. O sea, tenemos que ser capaces de representarnos las circunstancias que afectan al otro.
Y el segundo elemento es el reconocimiento. Es decir, la capacidad de reconocer al otro como alguien que es parte de mi comunidad, con quien tengo algún tipo de relación vinculante. Porque si esto no se da, por más que me represente esas circunstancias, el vivirlas como propias no se va a dar. Entonces, estos son los dos posibilitantes de la empatía. La imaginación para representarnos esas circunstancias y el reconocimiento para que esas circunstancias que nos representamos podamos vivirlas como propias, podamos sentirlas como propias. ¿Y realmente podemos llegar a sentir como propias experiencias ajenas? Digo, en el sentido de que la experiencia vital es toda tan subjetiva, ¿no hay como una especie de frontera infranqueable entre yo y vos, por ejemplo? La forma de sentir y de vivir eso no es la misma que el de la persona que nos afecta, ¿no? No hay una identidad. Hay una diferencia que separa a los dos sujetos. Pero nuestra experiencia antecedente, principalmente nuestra experiencia antecedente, es la que nos permite poder llegar a sentir algo similar o a experimentar algo similar a lo que otros pueden estar experimentando. Por ejemplo, no sé, si tuviste un accidente de auto en el que no te hiciste nada y más o menos sabemos lo que eso significa, bueno, podemos llegar a empatizar contigo, con esa experiencia que pudo haber sido traumatizante y sentir algo cercano, pero nunca va a ser lo mismo. Entonces, lo que creo que es importante en esto es tener, porque probablemente las formas patológicas de empatía son las que rompen las fronteras del yo. Esas fronteras del yo, para que la empatía sea saludable, y después capaz que podemos hablar un poco más de eso, tienen que estar nítidamente demarcadas. Tiene que haber un ego y un alter, ¿sí? Un yo y el otro. Que nos diferencie. Que nos diferencie. Y a partir de esa diferencia es que efectivamente podemos llegar a empatizar, es que se dan esas relaciones de reconocimiento. Si esa diferenciación, si esa frontera se desdibuja, bueno, el riesgo de que la empatía se convierta en patológica es alto. Pensando en los momentos de la humanidad y en el momento actual, que de repente uno tiende a caracterizarlo como bastante individualista, ¿no? ¿Es una dificultad eso para la empatía? Es decir, ¿qué tan empático se puede ser en el mundo actual? Bueno, está bien porque creo que el ejercicio de la empatía tiene dificultades, ¿no? Tiene obstáculos, podríamos, y obstáculos que son propios de la vida contemporánea. Uno de ellos podríamos pensarlo, podemos pensar en dos dimensiones, una que tiene que ver con obstáculos externos que hacen a las dinámicas sociales, al peso que tiene la lógica del mercado, que impone criterios prácticamente en todos los ámbitos de nuestra vida y que eso lo que hace es estimular una vida mucho más individual o individualista, mucho menos anclada en la solidaridad o en las relaciones intensas. Y luego tenemos también dificultades de corte subjetivo, podríamos llamarlas, que son inherentes a cada individuo. Y que en este caso, como más particular o más individual, lo que podemos encontrarnos son creencias que también pueden ser colectivas, ¿no? Pero creencias que lo que hacen es cortar el reconocimiento, excluir a grupos de mi universo de reconocimiento y por lo tanto lo que se permite o con lo que puedo empatizar es muy poco. ¿Cómo solucionar esto? ¿O cómo contribuir a solucionar? Ojalá pudiese decir algo así como solución para este tipo de cosas, pero ¿cómo se puede contribuir a ampliar ese universo de reconocimiento? Yo creo que hay una herramienta que es formidable, que son las narraciones. ¿Sí? Esto es la literatura, el teatro, el cine. En esas narraciones, por características que son inherentes a las propias narraciones, lo que hacemos es acceder al mundo del personaje. Así lo llama el filósofo francés Paul Ricoeur. Y eso lo que nos da es la posibilidad de experimentar ese universo, aunque no lo hayamos vivido nunca. Entonces, a través de Dickens,
podemos acceder a la pobreza, a la experiencia de la pobreza, o a través de Oster en el Palacio de la Luna. Y algo similar podemos experimentar con Filadelfia, ¿sí? Con la película, viendo la dificultad de un enfermo de SIDA, excluido de su comunidad, sobrellevando con dignidad el final de su vida. Entonces, creo que esto es algo interesante para manejar, para pensar, a la hora de diseñar posibles estrategias, bueno, para tener una sociedad más solidaria, más empática, con relaciones o basada en relaciones de reconocimiento intensas. Justamente en el bloque 3 nos vamos a estar metiendo con la cuestión del cine y la empatía, de la mano de dos grandes periodistas de cine, para irles avisando. Y justamente por eso las narraciones, o sea, es tan importante para que sea rica que los personajes estén muy vivos, llenos de características, dobleces y etcétera, ¿no? Pues si son solo el bueno y el malo, el ejercicio de empatía no va a ser muy rico, que digan. Sí, es que si no no lo sentimos como parte de la vida. Claro, no está vivo. Esa riqueza es la que... suficientemente vivo para enganchar con eso. Claro, y es lo que nos permite poder penetrar en ese universo. Si es algo dicotómico, como vos decías, buenos y malos, difícilmente podamos generar un proceso que nos permita empatizar con ese tipo de personajes. ¿Y cuáles son los límites sanos de la empatía? Cuando hablabas hace un rato de lo que podría ser la empatía patológica, ¿no? Y, por ejemplo, podemos pensar en relaciones de opresión, de dominación, de violencia intrafamiliar que se alimentan de la empatía. ¿Sí? La violencia doméstica, por ejemplo. Muchas veces se perpetúa a través de justificaciones que tienen su base en un acercamiento empático hacia el golpeador, el miembro violento de esa relación intrafamiliar. Entonces, en ese tipo de casos, ¿sí? Creo que estamos ante un caso patológico. Claro. ¿Qué sería un caso saludable? Bueno, aquel en el que podemos establecer esas diferencias que, esto lo pensaba decir un poquito más adelante, pero cuando hablamos de empatía saludable, probablemente tengamos que apelar a esa idea de vida examinada que mencionábamos la vez pasada. ¿Sí? Es decir, esa vida examinada que nos permite acceder reflexivamente a los fines que nos proponemos, a evaluarlos, a rechazar unos, a adoptar otros, y por supuesto, nos vamos a equivocar. ¿Sí? El ejercicio de vida examinada que supone la sabiduría práctica es algo que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Y ese ejercicio es el que nos va a permitir separar, al menos con todas las dificultades que eso tiene, una empatía saludable de una empatía patológica. Y después, por otro lado, está el tema de la empatía en relación, digo por otro lado porque cambiamos levemente de tema, el tema de la empatía en relación con la justicia. ¿Qué relación sentís o creés, pensás que tienen? Bueno, yo creo que la justicia tiene que ver con cómo es que establecemos, cómo asignamos las cargas y los beneficios resultantes de la cooperación social, ¿no? Que pueden ser derechos, deberes, ventajas, cargas. Y eso depende de justificaciones. ¿Sí? Hay justificaciones que son las que establecen cómo es que tenemos que realizar esa asignación de derechos, de deberes. Y esas justificaciones van a tener una mayor posibilidad o una menor posibilidad de ser generalmente aceptadas si es que logran tener si es que logran empatizar con un porcentaje alto de la población. ¿Sí? Entonces, la perpetración, la reproducción de privilegios, seguramente es algo que, formulado en términos de privilegio y no enmascarado, seguramente genere muy poca empatía y tenga ciertas dificultades o grandes dificultades para poder ser aceptada en términos generales. Y tal vez, o al menos yo quiero creer esto, el pensar en un diseño institucional para proteger a grupos vulnerables pueda generar una mayor empatía en el procesamiento de la discusión y, por lo tanto, tener una aceptación general más sencilla.
Entonces, podemos decir que la empatía apoya a la justicia o trabaja con la justicia. Metiéndonos un poco en el barro en lo que refiere a la empatía, ¿qué pasa cuando hay personas que sienten empatía por malas personas? Entonces pienso, por ejemplo, un asesino serial, un torturador. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿realmente es empatía o es que se sienten identificados o cómo juega eso ahí? Sí, bueno, ahí ese es uno de los problemas que tiene la empatía, como uno de los grandes problemas. Otra frontera, hoy hablabas de una, esta es otra. Esta es otra, sí, porque, claro, podemos pensar, vamos a terminar en casi lo mismo que te decía recién. Necesitamos una guía, Claro. ¿sí? Porque la empatía puede ser patológica, como en estos casos. La empatía también puede darse hacia un criminal de guerra, hacia un torturador, y en los distintos espacios en los que nos movamos, vamos a necesitar una guía. En el espacio público, yo creo que la guía, la que nos permite separar la paja del trigo, es la justicia. ¿Sí? La justicia es la que nos va a permitir distinguir cuándo la empatía es aceptable y cuándo no. Porque lo que va a haber es una primacía de la justicia. La justicia va a decir, bueno, muy bien, como hemos visto todos en algún informe sobre torturadores en el Río de la Plata, ese señor mayor, tan débil, tan vulnerable, además de ser un señor mayor, débil y vulnerable, que nos puede generar empatía, es alguien que mató sistemáticamente y torturó sistemáticamente. Entonces la justicia es la que va a establecer el lugar que ocupa la empatía en ese tipo de evaluaciones, en ese tipo de circunstancias. Claro, lograr discernirla también en un punto de la manipulación, ¿no? Definitivamente, porque creo que justamente en esas apariciones públicas lo que se busca, en ese ejemplo particular que puse, lo que se busca justamente es generar empatía. ¿Sí? Es decir, es instrumentalizar a la empatía para poder enmascarar una situación de violación de la justicia. Con la felicidad, ¿qué relación? Recién preguntábamos por la justicia. Son como personajes, conceptos, personajes que van entrando. Con la felicidad, ¿cómo te parece que juega? Bueno, la empatía tiene la particularidad de ser una generadora de emociones. Es una condición de posibilidad de nuestras emociones, ¿sí? Se puede decir que la empatía tiene como una disposición emocional. Entonces, claro, las emociones como el amor lo que hacen es, de alguna manera, abordar nuestras relaciones interpersonales de las que está constituida nuestra felicidad a través de vínculos de amistad, de vínculos con nuestros hijos, con nuestras parejas, de relaciones en nuestro trabajo. Y entonces, en ese sentido, la empatía tiene un rol, podríamos decir que articulador de ese plan vital, o un rol importante en ese plan vital, en eso que llamábamos eudaimonía, ¿no? en el programa anterior, en el programa sobre la felicidad. Pero también, y esto es lo que charlábamos recién con Maite, también en el ámbito de la felicidad, o en el campo de la felicidad, puede haber un espacio para esa empatía patológica, para esa empatía que enmascara relaciones de dominio, que enmascara manipulación, que enmascara, por ejemplo, violencia intrafamiliar, y que al enmascararlo le coloca el atributo de felicidad a algo que es exactamente lo opuesto. Y de nuevo, de la misma manera que tenemos a la justicia separando la paja del trigo en el ámbito público, en nuestra vida personal, a la hora de perseguir la felicidad, la sabiduría práctica, esto que mencionábamos recién, va a ser quien nos permita separar la empatía saludable de la patológica. Para cerrar, hay una cuestión ahí hoy estaba viendo de tarde que hay como dos líneas en cuanto a la empatía, una que habla más de algo casi instintivo y otra línea que habla de algo más razonado. Puede ser que sea una mezcla de las dos, que haya algo de ambas. Yo creo, esto no lo tengo particularmente claro, pero tengo una sospecha y tengo la sensación de que la empatía tiene una carga como menos cognitiva. Es decir, no podemos acceder a ella de la misma manera que podemos hacerlo con las emociones, que es lo que ella provoca.
A ver, a mí lo que me parece es que toda vez que somos conscientes o que podemos decir que hemos sido empáticos, lo hacemos a partir de una emoción que la empatía genera, a partir de la compasión, a partir del amor, a partir de la indignación o la ira ante la injusticia, por ejemplo. Y estas emociones sí son explicables cognitivamente. Las emociones se basan en creencias, particularmente. Entonces, creo que la empatía tiene este rasgo que podríamos denominar como precognitivo, que adquiere una dimensión cognitiva cuando se manifiestan emociones. No sé si esto es claro. Clarísimo. Gustavo Pereira, muchísimas Bueno, gracias. muy bien. Gracias a ustedes. Ya la seguimos, hablando de empatía hasta las 10 de la noche. Esto es La Letra Chica de miércoles. Seguimos. De La Letra Chica vamos a abordar la empatía desde dos miradas bastante diferentes. Por un lado, Empatía Uruguay es un colectivo cuyo objetivo es conseguir el mayor apoyo posible para la aprobación del proyecto de ley sobre eutanasia. Y por otro lado, Ni Todo Está Perdido es también un colectivo conformado en este caso principalmente por personas en situación de calle que surgió de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de la República. La conversación entonces a continuación, hablando de ponernos en el lugar del otro, es con Florencia Salgueiro de Empatía Uruguay y María Rubí Márquez de Ni Todo Está Perdido. Florencia, bienvenida, buenas noches, gracias. Muchas gracias. María Rubí, Bienvenida. buenas noches, bienvenida. Gracias. Empezamos contigo, Florencia, empiezo tirándote lo siguiente. La enfermedad, como para empezar con el tema y empezar a fondo de una. La enfermedad terminal de tu padre te motivó a movilizarte y has dicho, no se está ejecutando a nadie, se está poniendo el centro en la persona que desea no sufrir más. Estar entonces a favor de la libertad de las personas para tomar esta decisión, ¿crees que tiene todo que ver con ponerse en el lugar del otro? Totalmente. O sea, primero, esto que se está discutiendo acerca de la eutanasia es parte de una conversación más grande acerca de hasta cuándo podemos decidir sobre nuestro propio destino. Y en mi experiencia personal y en las experiencias de varias personas que se han acercado a Empatía Uruguay, el grupo del que formo parte, surge constantemente este relato, esta narración de que una persona está sufriendo terriblemente, se sabe que su muerte es algo inminente y decide que ya no quiere vivir más en esa situación y ese pedido es ignorado porque no se entiende que esa persona puede decidir por sí misma, no se entiende por lo que se está pasando y se tiene para con esa persona una actitud de vos no sabes lo que estás pidiendo o vos no sabes lo que querés o no, simplemente no vamos a atender a tu pedido. Entonces, desde Empatía, lo que nosotros siempre dijimos, hasta cuando elegimos el nombre, fue justamente, bueno, respetá al otro como una persona, entendé que vos no estás en su lugar, pero imagínate si estuvieses, y también entendé que lo que esa persona quiere puede ser distinto a lo que querés vos, pero te lo está expresando. Y tenés, como hoy en día en Uruguay no estamos respetando los deseos de las personas que pasan por estas situaciones que son terribles, que son muy difíciles de atravesar y que quieren decidir por sí mismas, nosotros le decimos no tenés ese derecho. Entonces, un poco es eso, decir, mirá que esa persona es una persona, no es un objeto, no es un animalito, no tenés derecho a decidir sobre ella, sino que si te pones en su lugar y la reconoces como un igual, tenés que escuchar lo que te está diciendo. María Rubí, en el bloque anterior Gustavo Pereira decía que parte de uno de los elementos de la empatía, digamos, es el haber vivido la experiencia o transitado o consumirla de alguna manera, mismo a través de la cultura, por ejemplo. ¿Cómo es para las personas en situación de calle esto en referencia al otro? ¿Las personas, existe una empatía ahí o no? ¿O cómo es? Me preguntás si existe una empatía frente digamos, a las personas en situación de calle, por ejemplo. ¿Entre nosotros o hacia la sociedad en general? De la sociedad hacia ustedes sí, y entre ustedes también, por supuesto. Claro, sí, ahí va. Empatía para NITEP es algo así como, si lo miro fríamente, es una palabra nada más, porque si bien
encierra mucho, está de moda en este momento, hace algunos años ese término, y está lindo decirlo y está lindo sentirnos como empáticos frente a simplemente como un vocablo que lo largamos hacia la general de la población, ¿no? Pero es muy difícil que se pueda ser empático con una persona que básicamente no tiene los elementos básicos para vivir dentro de una sociedad. Empezando por el hecho que ya la propia situación de calle, el propio eslogan, vamos a decir, ya te lo está diciendo. Si estás viviendo en calle, por lo menos principalmente lo que no tendrás será un techo. Entonces digo, ahí ya hay una diferencia enorme en la que quien no deba, no tenga la necesidad de tomar los espacios públicos como el medio donde el cual desarrolla toda su vida, desde la mañana hasta la noche y la noche también, es muy difícil la empatía. Entonces, nosotros vemos como colectivo que si bien nos hemos organizado, tampoco somos la voz total de las personas, porque la mayoría de las personas que se podrían decir en situación de calle están dentro de refugios y ahí acciona muchísimo la institución desde lo que nos dan, desde lo que nos brindan, y no sentimos, más bien sentimos como que es como opuesto a lo que realmente debería ser, porque que nos ven, pero no tenemos resueltas las cuestiones más básicas, si lo miramos desde el punto de vista de lo que es el ser humano. Entonces no lo sentimos de esa forma y entre nosotros mismos las distintas dificultades de cada uno tampoco nos permiten ser muy empáticos con nosotros mismos, pero hay que ver también que es una población, más allá de muy carenciada, que tiene toda una problemática que no termina de solucionar, ni siquiera de ponerlo sobre la mesa el propio Estado. Estamos hablando de personas con problemas de salud mental, que en algún momento de su vida no están como en su conciencia natural y racional que estamos la mayoría de las personas. Después las personas que sufren la problemática del consumo, que es una enfermedad, tampoco podemos ponernos como a que puedan decidir en cualquiera de sus momentos, entonces hay como una cuestión encontrada. NITEP a lo que abarca, vamos a decir, hacia dónde va, es justamente todas esas capitas que hay sobre las personas en situación de calle, cómo sacarlas, cómo irlas desmenuzando, abriendo hacia una sociedad, porque estamos siendo escuchados. La prensa nos está, por lo menos, no sé si consultando, pero por lo menos está ayudándonos a visibilizar esta situación, a que la sociedad la vea, las personas y nosotros mismos, ¿no? Porque nos cuestionamos también. Entonces, desde ese lado, incidir en las políticas que se puedan crear, en las distintas posiciones que se tomen, porque quién más que nosotros que vivimos la situación podemos hablar de qué se siente, porque la empatía en general pasa por una cuestión de sentimientos. Es difícil que puedas resolver o decidir sobre una persona si no estás pasando por esa situación. Y después, ¿cuál es la situación? Que son todas distintas, digo. Entonces, es complejo. Y en ese sentido, ¿qué dirías que es lo más importante que tienen para decir, bueno, que tenés para decir desde tu punto de vista, me refiero, por más que representes un colectivo, sí. En cuanto a, no sé, si se pusieran en nuestro lugar un rato, entenderían tal cosa que no se está entendiendo? ¿Qué es esa tal cosa? Serán muchas, por supuesto, pero alguna fundamental. Son un montón, pero nosotros tenemos como una concientización en aquello de que una vez que uno de tus derechos ha sido violentado, todos los demás, como una sucesión en cadena, van a ser violados. Y son muchos derechos que están violados. Y la realidad es que, si nos ponemos a pensar, es como que igual seguimos como invisibles. Nosotros nos visibilizamos a través de que nos criminalizan o que está penalizada la situación, o que en realidad a veces somos como conejillos de India, ¿no? O sea, podemos servir para un momento político de la sociedad, entonces, bueno, nos vamos a enfocar en esta situación porque es un problema social de todos. Yo creo que con el agravante de que es mundial, no sucede solamente en el Uruguay. El Uruguay lo que pasa es que tiene pocas personas, una población bastante pequeña, es un país pequeño, y en realidad cuando se hacen
políticas o nos proveen soluciones, se hace justamente de un lado de desconocer totalmente cuál es la situación. Nosotros creemos que lo que debemos hacer justamente es dar a entender que también el ser humano tiene cosas que necesita y que somos iguales a los demás. Y cómo podemos llegar de alguna manera a poder buscar soluciones, a aportar esas soluciones, pero que nos tengan en cuenta, o sea, que nos escuchen. La prensa hoy nos está escuchando o nos llama para preguntar o podemos de alguna manera manifestar las necesidades, pero en realidad no vemos que se avance y por el contrario la situación de calle, o sea, las personas en situación de calle crece y está creciendo a una velocidad bastante interesante en las connotaciones de lo que es el país, ¿no? Para las dos, pero empezando por Florencia, ¿cuánto creen que tienen que ver los miedos como barreras para no poder ponerse en el lugar del otro? Hablando de la eutanasia, tenemos el miedo a la muerte. Ya de por sí hablar del tema es muy difícil. La mayor parte de la gente le huimos a hablar de momentos dolorosos. Y todavía más yo creo que está la negación de, bueno, a mí no me va a pasar, yo no quiero ni pensar en mis últimos momentos. Entonces, eso es un miedo ya de por sí que es como un obstáculo para darle entidad a la otra persona, ¿sí? Porque cuanto más calladito y más en silencio y más en privado esté el paciente terminal o la persona que está sufriendo de tal manera, menos nos cuestiona a nosotros mismos nuestras nociones sobre la muerte, menos nos hace también revisitar momentos dolorosos de nuestras vidas y de historias familiares que son terribles. Entonces, para mí hay como, no sé si diría un interés, pero sí una cuestión de supervivencia, decir, bueno, cuanto menos pensemos en esto, más fácil es. Y esto no es un servicio a los pacientes con enfermedades terminales, con sufrimientos insoportables, que deberían ser los que están acá hoy en día, ¿no? Yo estoy acá como hija de una persona que sufrió y que hubiese pedido la eutanasia, que la pidió, y también como parte de un colectivo. Pero en sí, ya de por sí existe esa barrera obvia que una persona que está en sus últimos momentos y que está sufriendo terriblemente no va a venir a TV Ciudad a hablar de cómo se está sintiendo. O es increíblemente difícil y sería un sacrificio enorme para ella o él estar acá. Entonces, todo eso de alguna manera conspira a que hablemos del tema, conspira a que oigamos en primera persona a las personas que están en esta situación y que realmente nos hagamos una idea de que existen, están pidiendo algo y merecen ser respetadas. María Rubí, para vos. Y los miedos para nosotros tienen una incidencia bastante importante porque cada paso que demos es un miedo, porque no hay que olvidar que la propia situación en sí está como penalizada, o sea, no se piensa el individuo en situación de calle que tiene como una igualdad con el otro, o sea, ¿no? Desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista físico, en realidad somos iguales. Si llegáramos a esa conclusión en general dentro de la sociedad y con una problemática que atraviesa toda la sociedad, en realidad los miedos son múltiples, porque si bien te individualizan en determinados momentos o para insertarte dentro de un sistema de posibles soluciones que son paliativas, pero no soluciones al fin, también es cierto que te condenan, en el sentido que vos tenés que seguir una reglamentación y que en determinadas actitudes o acciones que son naturales y propias del ser humano, de cualquier persona, ¿tá? Ojo, cuidado, no, porque si no me falta esto o me falta lo otro o no me dan aquello o una situación común nada más. O sea, en general a veces no te sentás o no te quedás dormido en un banco de una plaza porque alguien te va a venir a sacudir a decirte que no. Y no nos damos cuenta que de repente lo que podemos decir, ¿tá? Es, yo también tengo derecho, me corro un poquito para acá y usted se sienta. Entonces ahí de repente ves que se enojan, se van protestando porque como que no tienen un lugar. No, si le haces al lugar, sí, ¿cuál es el problema? Que te sentes al lado mío. Entonces juegan un montón de cosas que tienen que ver con cómo va formando el propio sistema, ¿tá? Como la propia situación, porque como que la va construyendo, ¿tá? Paso a paso,
hasta que llega un momento en que parecería que fuera natural que estuvieras en esa situación. En vez de que vos puedas pensar, no, pero ¿cómo es posible? Además de poder razonar que en realidad vivimos en un país de derechos. Si vos vivís en un país de derecho en el que el derecho agarra a cada una, o tenemos el trabajo de legislar sobre cada una de las cuestiones básicas que tiene un individuo dentro de una sociedad, como es el trabajo, como es la vivienda, como es la vestimenta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí hay un problema. Creo que quería construir sobre algo que dijiste vos sobre, bueno, lo que vas pensando de cuál es la buena manera de hacer las cosas, y creo que pasó en Colombia con algo de cuál es la buena manera de morirse, cuál es el enfermo terminal ejemplar, ¿no? Y la cuestión de el enfermo terminal ejemplar es el que no molesta, el que no reclama, el que no pide algo distinto a lo que la familia quiere o lo que el médico quiere. Entonces, realmente pensar que esa persona puede decidir por sí misma, bueno, me voy a acostar acá o voy a solicitar esto en todos mis derechos y como individuo que no dejo de ser por estar en esta situación, es algo que está muy mal visto por parte de la sociedad. O sea, hacer ese reclamo de yo soy un individuo y quiero esto y tengo derecho a esto, cuando en general la sociedad está acostumbrada a que seas callado y aceptes y te vayas o te muevas de donde incomoda. Exactamente, y no solamente eso, es también como que tenés que seguir determinadas normas, porque si te vas de esa norma, entonces ocurre todo el desastre y en realidad el culpable de que ocurra el desastre soy yo misma. O sea, porque te culpabiliza la situación. Y te penaliza. Pero te genera como una cuestión sensible que tú sos el culpable, porque no supiste aprovechar esto o hacer uso de lo otro. Digo, pero hay que ver que están, digamos, de alguna manera faltando todas las cuestiones básicas que a vos te permiten poder llegar a esa conclusión. Entonces, lo que habría, el miedo que uno tiene es que de alguna manera, por más que nos escuchen, por más que lo digan, y que lo que estés gritando es faltan políticas, un pienso, pero de toda la sociedad y de todo el Estado. No se puede pensar la situación de calle como única cuestión. Es imposible, porque la propia cuestión de calle sola no se resuelve. Y el Estado, con toda su sociedad y mismo las personas que están dentro de una sociedad solas por sí mismos, no resuelven esta situación por la cuestión de la empatía. No tienen ni idea lo que es despertarte y acordarte que estás en la calle, que te sacás la frazada, que la dejás ahí, que vas al boliche de la esquina a ver si tiene el cafecito de todos los días, que la vecina te dejó en la volqueta colgadito. Está tan naturalizado de alguna manera que ya es natural que en la volqueta te dejen la comida. Y vos sabés que vas a aquella volqueta y sabés que la comida está colgada en la volqueta. Es terrible, es terrible. Bueno, no es normal eso. Nosotros lo que sí decimos frente a eso, que no debemos tener miedo, por ejemplo, que nosotros sí no lo tenemos, porque hay que salir con todo esto, ¿no? Que tenemos el derecho a una vivienda, que tenemos el derecho a una alimentación digna, que tenemos el derecho a vivir dignamente como viven todas las personas dentro de una sociedad y sobre todo de derecho. Cerramos por hoy en un tema que es recontra vasto y profundo, pero queremos recordarles que hay una actividad por el Día de las Luchas de las Personas en Situación de Calle. Importante. El viernes 19 de este mes, o sea, no, el otro, a las 13 horas en la explanada de la Intendencia. ¿Qué se planea para eso? Se planea justamente marcar esa lucha tan fuerte, tan sentida por nosotros, poder o sea, como concientizar a las personas que por primera vez en el Uruguay hay un colectivo que por lo menos trata de que se visibilice más estas personas que en realidad lo que necesitan es una asistencia del gobierno desde otro lado, desde crear políticas, de tener un lugar para las personas en salud mental, de tener un lugar para las personas los chicos con problemas que van al INAU, que por un tiempo salen sin recursos, las personas que son un montón, que salen de las cárceles y que salen con su derecho a su libertad y que no tienen una solución de vivienda porque salen, ese cúmulo de personas que en realidad ya desde el arranque están en situación de calle y que nadie se pregunta o nadie se pone en un pienso, pero esa persona que hoy tiene 20 y pocos años, a los 2 años, ¿dónde estaba? Y a los 10 años, ¿fue a la escuela?
Digo, es como una cuestión de, debe tener una vida atrás, debe haber un lugarcito por el cual, y a veces no todos los problemas de consumo o de criminales salen y te llevan a la calle. La calle te genera muchas veces todo el resto. Porque la persona que en la calle toma, por ejemplo, te dice, no, yo tomo porque para aguantar el frío es como, y así te morís también, y no está bien. La calle no es un lugar para vivir ni para morir. Y nosotros que defendemos esta lucha no nos enteramos a veces cuando mueren, cuando te dicen, es terrible, murió fulanita. Fulanita falleció porque no soporta, es terrible, porque tampoco te dicen dónde están. Están vulnerabilizados muchos de nuestros derechos como personas y como individuos que el Estado, si bien no culpable, pero sí responsable. Y no vamos a poner tampoco un letrero de quién es o quién no es, porque el Estado somos todos y todos contribuimos de alguna manera. Nosotros en tratar de, esta lucha es tratar de. Entonces el 19 de agosto es la lucha de las personas en situación de calle, del Caribe, de Latinoamérica, y es importantísimo porque nosotros recién hace 3 años o 4 que estamos como en las plazas, como saliendo, y en la Intendencia vamos a hacer como una performance de teatro que lo sacamos de Urbano, que pertenece al MEC, y nuestros carteles reivindicando nuestros derechos y el acompañamiento de muchos colectivos, la UDELAR, Trayectorias, que es un grupo que nos acompaña. Y bueno, y todos aquellos que quieran venir son bienvenidos y estaría bueno y cada vez que seamos más grandes. Viernes 19, 13 horas, en la explanada de la Intendencia. Queda hecha la invitación. Florencia, para cerrar, ¿en qué está la discusión del proyecto de ley? Bueno, por ahora está en la Comisión de Salud de Representantes. Lo bueno es que se unificaron 2 proyectos que se habían presentado. Por un lado, el primero que había presentado el diputado Pepe Pasquet en 2020, el segundo, el Frente Amplio, en 2021. Bueno, lograron hacer todo un ejercicio de madurez política y llegar a un proyecto unificado que la idea es que pase al plenario luego de la rendición de cuentas, o sea, en septiembre, y que sea votado en ese entonces. Esperamos que en realidad legisladores de todos los partidos puedan acercarse y aprobar esto, que cruza totalmente los límites de lo político partidario, y bueno, que podamos ser un poquito menos hipócritas, un poquito más respetuosos y reconocer estos derechos lo antes posible, porque si bien puede parecer una cuestión que es difícil ver la urgencia, y sin embargo todas las semanas hay uruguayas, familias que están en esta situación que es de una injusticia y de una crueldad, que podemos ser mucho mejores que eso. Florencia, María Rubí, a ambas muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Hablando de, a través del arte, ponerse en el lugar del otro, ¿no? Hablamos de cine, ya venimos. Come here, girl. Stop! Who knows how you come across somebody once in a while you shouldn't have messed with? That's me. Are you crazy, man? Get out of here, man. Dad, you worked hard your whole life. Maybe it's time you started thinking about taking it easier. These places are nothing like what you'd think they'd be. They're great. Kicking us out on his birthday. I told you this was a bad idea. What the hell these Chinese have to move in this neighborhood for? Dorothy mentioned specifically that it was her desire for you to go to confession. And I confess that I have no desire to confess to a boy that's just out of the seminary. Get off my lawn. You better watch your back. Thank you. Why didn't you call the police? I prayed that they would show up, but nobody answered. Why are you bringing me all this garbage anyway? Because you saved Hal. I didn't save anybody. You're a hero to the neighborhood. I'm not a hero. We're having barbecue. You want to come over? We've got beer, too. I might as well drink with strangers. Those guys were here the other night. What about them? Just a gang. Here's the deal. You stay away, because if I have to come back here again, it's gonna be ugly. What
was it like to kill a man? You don't want to know. Tao and Sue are never gonna find peace in this world as long as that gang's around. What are you gonna do, Walt? Whatever it is, they won't have a chance. Siete minutos para las 10 de la noche, recta final de La Letra Chica. Yo no me veo como a los 20. ¿Y qué? Eso significa que hay tipos mucho más interesantes, mucho más interesantes que puedo interpretar. Eso lo dice Clint Eastwood, ícono del cine, 40 películas en 50 años de carrera. Lo veíamos ahí en Gran Torino, en su propia película, enorme director y actor. Y no es lo único que lo mantiene ocupado esto de hacer películas, porque dice que toca un rato el piano todos los días. De hecho, en sus películas aparecen composiciones de él. Y recibe todo el tiempo la visita de alguno de sus 8 hijos, que tienen entre 24 y 67 años, y de sus nietos. Y con su cine, Eastwood demostró que es capaz de profundizar en lo humano y justamente en la cuestión de la empatía. Para hablar sobre él y la empatía es que recibimos a Cristian Font y Wilmar Umpierres, periodistas críticos de cine, y Umpierres además productor de La Letra Chica. Del otro lado del mostrador. Bienvenidos. Muchas gracias. Literalmente. Un placer, gracias por la invitación. Por favor, ¿cómo podrían definir a Eastwood? Hay gente que dice que es un conservador, un facho. Veíamos el tráiler de Gran Torino al principio, se maneja mucho la empatía. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, si me permite Umpierres, arranco hablando del Eastwood artista y después vamos a esas connotaciones que son, digamos, extra set de filmación. Hay una frase que pronuncia Walt, que la veíamos recién en el tráiler de Gran Torino, que dice: yo no soy un héroe, como no quiero ser un héroe. En eso de demostrar empatía hacia el resto, a Eastwood le ha interesado a lo largo de su filmografía hablar del héroe anónimo. Del héroe anónimo que vive esa heroicidad no como algo épico y positivo, sino en realidad como una mochila que está cargando. No solamente el personaje de Walt en Gran Torino, sino personajes de la vida real, como el piloto Charles Sullenberger, conocido como Sully, que interpreta a Tom Hanks, que fue responsable de haber salvado con una maniobra muy difícil, logró un amerizaje en el río Hudson, y después todo lo que era el sistema de seguros y financiero, digamos, lo quiso incriminar como una maniobra imprudente. O Richard Jewell, una película más reciente del año 2019, basada en la vivencia de la peripecia del guardia de seguridad que evitó un atentado en la Villa Olímpica. No lo evitó el atentado, pero logró detectar una bomba. Esto ocurrió. Y a Eastwood le interesan esos héroes anónimos que, lejos de que se cuelgue una medalla, tienen que lidiar con esa cosa de ser héroes y todavía esa condición se les vuelve en contra. Pero eso lo ha hecho a lo largo de toda su filmografía, en Los Imperdonables también, en $1 Million Baby, como que es darle algo al otro sin esperar nada a cambio. Que es lo que hace también con la familia asiática de sus vecinos, con la boxeadora que interpreta Hilary Swank en $1 Million Baby, o, mejor dicho, más que obtener algo a cambio, obtener cierta redención. Y sobre el aspecto humano, Eastwood en realidad fue un republicano temprano, sí, conservador, de valores conservadores, que no necesariamente trasladó eso a sus cines, salvo que se lo emparente solamente con Harry el Sucio, que es una película en la que actuó, digamos, no tiene un rol creativo. Por lo demás, Eastwood en realidad se define a sí mismo como libertario, que es un universo un poco... Nosotros pensamos mileico, libertario no tiene... Polémico. No, pero en realidad si vas como al origen, no a lo etimológico, pero sí al origen de esa corriente, no tiene mucho que ver con Milei, sino más bien con que cada quien sea juez de su propia vida, y en ese sentido Eastwood no está en contra ni del matrimonio homosexual, ni de la legalización de la droga. Entonces decís, bueno, sí, conservador y facho, ¿hasta qué punto? Entonces, sería interesante tomar un café con Eastwood, aunque uno no tenga, digamos, mucho punto en contacto, pero en lo filosófico quizás, para mí es un enorme director y posiblemente el último de los directores clásicos. Sí, el último clásico, sin duda. Yo creo que es imposible hablar de Eastwood sin hablar de John Ford. Yo creo que hay una línea que une a ese viejo
irlandés y un poco borracho. Y conservador. Y conservador. Que hizo una de las películas y católico. Que hizo una película más progresista de su época, que es Viñas de Ira. Viñas de Ira, Que verde era mi valle, película que podría decirse que era bastante hasta progre para la época. Y creo que hay que describirlos en la época en que ambos han filmado, que han tenido su carrera artística. John Ford en su momento, desde los 40 hasta fines de los... mediados de los 60. Sí. Y Clint Eastwood ha tenido una carrera no parecida, pero sí ha ido por algunos carriles similares. Eso que decía Christian de tratar de acercarse a aquel que está en una situación inferior, el más débil. Bueno, él generalmente le echa una mano a ese tipo que es débil. Y sí, es un conservador probablemente, pero no es un facho de ninguna manera, por lo menos como lo entendemos acá en el sur de América Latina. No, creo que es un tipo conservador, como lo era Ford, y tiene una forma de entender la vida que no la va a cambiar ahora con sus 90 o 91 años. Sí, creo que es el director vivo más importante que hay en estos tiempos. Y la demostración máxima o la síntesis absoluta de lo que es el Clint Eastwood director es Gran Torino. Me parece que esa película sintetiza lo que Clint Eastwood piensa y lo que Clint Eastwood es como persona. Sí, es como, me parece que es quizás una de sus películas más personales y como el mejor resumen de los temas que han desvelado a Eastwood. Hay otro detalle respecto a Eastwood que es bien interesante, y es que obviamente a Eastwood le interesan mucho los personajes. Sí. No como vehículos para generar algunos climas, le interesa la humanidad de los personajes. Y por ejemplo, en alguna de estas películas, como Sally, como Richard Jewell, como El tren a París, media, digamos, una explicación técnica donde está implícito lo tecnológico, las pericias. Eastwood le cree a los personajes. Es importante que el espectador también le crea a los personajes. Entonces no hay tanto énfasis puesto en fíjate a ver si el piloto pudo haberlo salvado de acuerdo a lo que dice el algoritmo en la computadora. No, el piloto está diciendo la verdad. Digamos, creámosle al ser humano por encima del sistema, por encima de la tecnología, por encima de otros intereses espurios creados en torno a esa figura. Y es un tipo que sigue filmando a la antigua, más allá de los avances tecnológicos que te permiten hacer una película con un celular prácticamente. No creo que sepa manejar un celular. No creo, no me parece. Bueno, hay un personaje en La Mula que no sabe mandar un mensaje de texto. Por ejemplo. Es el mismo. Es el mismo. Es un viejo que está manejando una camioneta y cruzando la frontera. Ahí tenés otra temática de hoy, llevada a su gama de intereses, digamos. El tema migratorio. Es un tipo que, repito, siempre se pone del otro lado. Es de alguna manera un provocador, entre comillas, es un tipo políticamente incorrecto en general. Y esto que decía Christian, de apostar a los personajes profundamente, no para que sean funcionales a una historia, sino por sí, bueno, engancha con lo que hablábamos al principio del programa y tiene todo que ver con esto de que si el personaje es rico, es más fácil generar empatía, o más posible, y es más posible que yo cuando termine de ver la película sea un poquitito, que a veces suena ambicioso esto, pero es verdad frente a las grandes obras de arte, un poquito mejor persona que antes de verla. Sin duda. Vos fíjate que en Los Imperdonables, un western que probablemente sea el último gran western que se haya hecho en la historia del cine, probablemente, él toma partido por una prostituta que fue golpeada y azotada por un pistolero. Y él, que había sido un pistolero, decide irse a ese pueblo a castigar a ese tipo que le había pegado a una mujer y abandona a sus hijos ahí, lo deja tirados en la pradera y se va a cumplir un acto de venganza en nombre de una mujer que él ni siquiera conocía. Simplemente pensó, está mal que un individuo le pegue a una mujer, voy a ir y lo voy a castigar, yo. Eso es una forma también de pararse ante la vida. Algo que él había jurado, el personaje de William Munny, que es el personaje de Clint Eastwood en Los Imperdonables, que había jurado no volver a hacer. Y que lo había, pero digamos, fue más fuerte, se revela ante su propia voluntad de alguna manera, de decir, bueno, yo ya abandoné, yo ya no soy el que era, viudo, con sus hijos, retirado, hasta que... en fin, le movilizaron. Hay un detalle que me parece que también es importante para entender o tratar de entender
qué y quién es Eastwood. Cuando hace Sally, Tom Hanks le hacen una entrevista. ¿Qué había sido para él grabar, filmar, ponerse a la orden de un director como Eastwood? Dijo que fue una tarea muy agotadora porque no es un tipo que repita tomas, es un tipo muy económico. En general se filma a primera toma, una segunda, en todo caso. Para cubrirse, la famosa. Pero nada, el tipo generalmente reduce los rodajes. Y tiene algo que a Jorge como actor lo puede llegar a enloquecer. Obviamente sería un privilegio trabajar con Eastwood, ¿no? No, capaz que no. Capaz que no. Pero bueno, los directores para dar una toma por buena suelen decir, corte, esta es la buena, lo que sea. Eastwood no. Entonces Tom Hanks dice, yo nunca sabía cuando la toma había quedado, porque Eastwood no te dice, y en determinado momento ves que se levanta de la silla y dice algo así como, ya está. Es eso. Es eso. Es eso, economía, recursos al máximo. Está bien. Déjala quieta. Déjalo ahí que está bien. Y hubo una escena que la repitieron un par de veces, 2 veces, ponele, y digamos, lo que vio Eastwood dijo, no te creí del todo, vamos a hacerlo de vuelta, pero con amabilidad. De que no me gustó cómo trabajaste, no, vamos a mejorar esto y lo vamos a hacer mejor. Eso también es creerle al material humano, me parece. Es creerle al tipo que está trabajando contigo y eso me parece que habla solo. Bueno, para ir cerrando, pregunta personal en realidad. Un poco en base a lo que decía no sabemos. Gustavo al principio del programa, esto que traía Temponi, con el hecho de que en el caso de las películas, por ejemplo, nos puede llegar a generar empatía respecto a determinados temas o a vivir de alguna manera una experiencia que nuestra cuestión, nuestra trayectoria vital no ha estado. ¿Les ha pasado con algún tema en particular, con alguna película que les venga ahora, después de verla, decir, entiendo mejor lo que siente tal persona o lo que podría llegar a sentir o vivir? ¿Dentro de Eastwood o en general? Lo que quieras. Yo creo que el cine en buena parte explica la vida también. Y en muchos casos también yo soy muy hincha del ejercicio de volver a ver las películas. Porque uno no es el mismo también quizá cuando se acercó a una película por primera vez en una determinada edad que volver a verla. A mí hay una anécdota del director francés François Truffaut que se hacía la rata para ir al cine, entonces fue a ver una película, pero para que no lo descubrieran mentía. Entonces cuando lo querían invitar de vuelta decía que nunca la había visto cuando ya la había visto en el horario liceal. Y siempre decía lo mismo, la segunda vez era totalmente distinta a la primera y capaz que había visto la misma película 2 veces el mismo día. Me pasa así con varias películas. Yo creo que en el caso de Eastwood, a mí la que me ayuda también un poco a darme cuenta de las cargas que uno puede llevar es precisamente Gran Torino. Es eso de, capaz que lo que yo quiero es estar tranquilo en mi casa, ir a la barbería, ir a la panadería y no más que eso. Y a veces viene la vida a decirte, no, mirá, de golpe te tenés que encargar de todo este montón de cosas. Y Eastwood va y se encarga. ¿Pero qué quiere? Volver de vuelta a su Porsche, quiere volver a pasarle la franelita al Torino. No me muevas la mesa. Es eso, ¿viste? Es como, quiere volver a su cotidianeidad. No quiere ser el héroe del vecindario. Y bueno, y a veces está bueno ser por un ratito alguien excepcional, pero en definitiva a mí me pasa que muchas veces mi anhelo secreto es, está buenísimo las luces, está buenísimo esos hechos excepcionales como hacer un cuplé o que te llaman para hacer un personaje en una película, pero a mí me encanta quedarme sentado viendo el partido tomando mate. Yo me quedo con... Como Clint Eastwood. Y mirá que no mencionamos la película, Río Místico. El personaje de Tim Robbins. Y también te podría decir Champagne. Los entiendo a los dos. En esa trama que tiene mucho que ver con violencias vividas en la infancia, los preconceptos que uno puede llegar a tener de determinadas cosas, uno ve a Champagne y no solamente le cree, sino que uno dice, pucha, mirá, esto le pudo haber pasado a cualquiera. Claro, amigos de la infancia que terminan enfrentados de distintos lados de la ley en función de un hecho policial. De un hecho dramático que ocurrió en la vida de uno de ellos y me pudo haber pasado a mí.
Cristian Font, Wilmar Umpierres, un enorme placer. Seguimos Muchas charlando de gracias. cine en cualquier momento. Una alegría, Maite Jorge, gracias por la invitación. Gracias a vos. Nos vamos por hoy y por Nos esta semana. vamos por esta Sarazuela. semana. Ya se viene sobre ciencia la pantalla de TV Sí, Ciudad. el lunes les recordamos que seguimos con el ciclo de las crisis de 2002. El capítulo 3 del lunes que viene va a tener que ver con el FMI, la aftosa y la migración. Gracias por estar.